Omar, ¿dónde estás? Que no Estoy te por veo aquí, estoy por aquí. por ahí. Bueno, Omar también ha estado participando en el curso desde el inicio y de hecho lo organizó en Colombia el 2014 y lo va a organizar el próximo año y también nos va a hablar sobre resistencia a mecanismos a drogas, pero desde un punto de vista más genómico. Así que adelante, Omar, muchas gracias. Enrique, gracias a vos, muchísimas gracias por la organización del curso y como ya dijiste, pues espero que el próximo año nos podamos encontrar aquí en Medellín de forma presencial. Esencial. Eso. Muy bien, como ha dicho Ulrike, la idea que tengo para esta clase es hablar desde el punto de vista más de la plasticidad genómica. No voy a tocar para nada lo que nos ha hablado Juan Diego, lo que nos ha hablado Wilfredo, porque ya lo han dicho, lo importante que es para la resistencia a drogas, y por eso no quiero parecer un poco reduccionista, pero me voy a enfocar solo en la parte de plasticidad genómica para que lo entendamos. Y quiero empezar con esta diapositiva que fue justo de Ulrike, no para hablar otra vez del siglo, sino solo con el fin, y ya como lo han dicho, como lo dijo hoy Wilfredo, como lo dijo ayer Guillermo, y como lo han dicho muchos, solo para recordar que los tritrips durante su ciclo de vida están todo el tiempo enfrentándose a diferentes cambios de pH, de estrés oxidativo, de cambios osmóticos. Y para todo esto ellos han desarrollado distintos mecanismos, muchos de ellos ya lo hemos hablado en el curso, pero como les digo, yo voy a hablar un poco de cómo ellos utilizan esto de adaptar su genoma, de ser un genoma plástico para poder adaptarse a todos esos ambientes. Y me voy a enfocar un poco en todo lo que se refiere a variación en el número de copias de genes, los CNVs que todos conocemos, y vamos a ver en detalle a medida que vamos hablando en la clase, pues que eso puede ocurrir bien sea por amplificación de genes o puede ocurrir incluso por delección también génica. Y algo mucho más interesante que es casi propio de estos parásitos unicelulares, bueno, también en Saccharomyces, en algunos otros hongos, pero lo que es la aneuploidía. Un fenómeno que yo digo que es fascinante en estos tritris porque todos sabemos que las aneuploidías en nosotros y en muchos pluricelulares, organismos metazoarios, las aneuploidías son generalmente aberrantes o producen defectos y muchas veces letales, ¿cierto? Pero vamos a ver que en estos parásitos, estas aneuploidías dan muchas ventajas en el fitness de las células. Y la idea es que uno de las situaciones de estrés donde más podemos estudiar a los que se someten a estos parásitos es justo con el tratamiento, los tratamientos que conocemos para Leishmania, para Cruzi y para Brucey. Y ellos ahí están defendiéndose y manifestando, como ya lo conocemos, resistencia a estas drogas, ¿cierto? Y esa resistencia hoy ya sabemos que se hace a través de distintos mecanismos, cambiando, por ejemplo, proteínas, aumentando la expresión de proteínas que se encargan de sacar los medicamentos, o incluso haciendo mutaciones o delecciones de proteínas de membrana que son las encargadas de entrar el medicamento hacia el interior, o afectando también la expresión o proteínas involucradas en la activación de estos medicamentos, incluso afectando también otras proteínas que son proteínas que alteran, involucradas, por ejemplo, en la reparación del DNA, ¿cierto? Sin importar cuál de estos blancos sea el que el parásito está afectando, vemos que la plasticidad genómica es una de las respuestas que ellos están utilizando para defenderse a través de esta resistencia. A la pregunta que hacía ahora Andrés Felipe Díez
me parece muy importante, ¿cierto? Porque aquí vamos a enfocarnos mucho a hablar de la resistencia a drogas en el parásito. Aquí estamos hablando del parásito. No vamos a hablar en realidad de falla del tratamiento, porque cuando hablamos de falla del tratamiento ya estamos incluyendo otras cantidades de variables, la célula hospedera, algunas otras cantidades de factores que no vamos a tener en cuenta acá. Vamos a estar enfocados más hacia la parte, digamos, de genética del parásito y cómo él se adapta a todos estos cambios que le están produciendo estas drogas. Así que lo que quiero mostrarles en la clase es cómo el modelo de resistencia a estos medicamentos lo podemos utilizar para estudiar la plasticidad, y se ha estudiado en estos trips para estudiar la plasticidad de los genomas y cómo ellos utilizan esta plasticidad para defenderse a través a defenderse de estos medicamentos. Voy a empezar con Leishmania porque en Leishmania yo creo que lo que más se conoce, como decía ahora Juan Diego, es cierto. En Leishmania tenemos ventaja, se han hecho una cantidad de librerías genómicas, de CDNA, que ahora al final de la charla vamos a hablar un poco de eso, y yo creo que es donde más conocemos todos los fenómenos de aneuploidía y plasticidad genómica. Muchos sabemos que estos son los medicamentos, digamos, convencionales para Leishmania, y muchos de estos parásitos, ahora vamos a hablar algunos casos de resistencia en el laboratorio, pero también de resistencia natural, ¿cierto? En parásitos de campo, y muchos de ellos hacen amplificaciones de todos estos genes que codifican para estas proteínas. Muchos otros también, como les dije ahora, hacen delección. Y todo esto lo hacen a través de tres mecanismos, que son los mecanismos que yo les quiero nombrar. El primero, que son las variaciones en el número de copias, muy conocido en Leishmania. Le voy a hablar de algunos ejemplos. Voy a hablar también un poco de aneuploidías y algo muy interesante que en Leishmania se conoce muy bien, y es sobre la amplificación de elementos episomales, circulares o incluso lineares, que llevan a la amplificación de algunos genes involucrados en esta resistencia. Entonces vamos a hablar inicialmente un poquito de esta parte, de variación en el número de copias. Ha sido muy estudiado por distintos grupos a nivel mundial. Yo solo tomé algunos ejemplos para poder seguir la clase. Esto es uno de los artículos más, digamos, representativos, que nos permite ver cómo Leishmania altera el número de copias. Esto es comparando es un trabajo en Leishmania major, que fue de los primeros que se utilizaron para poder entender un poco cómo los parásitos ganan resistencia, y es comparando Leishmania major, estos clones son tres clones distintos resistentes, y en todos se está comparando el número de copias con respecto a los parásitos wild type, ¿cierto? Y aquí vemos que hay justo una región, que es en la región 5' de esos cromosomas, ¿cierto? Que es justo donde se está viendo que hay pérdida, comparado con el control, hay pérdida del número de copias, ¿cierto? Estamos hablando del cromosoma 31, que es uno de los cromosomas más interesantes en Leishmania. Y cuando uno analiza en detalle qué es lo que está presente aquí justo en esta parte del cromosoma 31, se encuentra con que ahí hay unos genes, ¿cierto? Unos son las famosas aquaporinas, que es la AQP1, y esta aquaporina se está perdiendo en este cromosoma, y es una de las proteínas que está encargadas de ingresar el medicamento hacia el interior del parásito. Y ve uno que en los parásitos que ganaron resistencia, es una resistencia inducida en el laboratorio, estos parásitos están perdiendo justo esta parte del cromosoma, que es donde está este gen. Esto se verificó, se hizo por análisis de expresión, tanto por Southern Blot como por Real Time, y se verificó que efectivamente estos parásitos tienen 20 o más copias, más veces menos copias que los parásitos wild type, y que además este número de copias era capaz de revertirse cuando se sobreexpresaban los genes, y que incluso el fenotipo resistente se revertía a susceptibilidad cuando estos parásitos ganaban nuevamente estas copias
de estos genes, ¿cierto? Entonces esto fue uno de los primeros trabajos, diría yo, que nos estaba mostrando, estamos hablando por acá del 2013, que nos estaba mostrando que estos parásitos eran capaces de modificar el número de copias en respuesta a la presión con drogas y que además ellos eran capaces de revertir estos números de copias también cuando se le quitaba la presión, ¿cierto? Entonces, a partir de acá en laboratorios, estoy hablando de cepas que se ha hecho la inducción de resistencia. Ahora ya sabemos que en prácticamente todas las especies de Leishmania, hablando de Infanto, Donovani, es muy típico que estas variaciones en el número de copias que tienen estos genomas se debe principalmente a los cambios en el número de los cromosomas que están presentes, es decir, debido a la ploidía. Acá ustedes pueden ver muchas cepas de laboratorio que se les hizo inducción. Vemos en colores azules están todos los que son disómicos, ¿cierto? Pero también se encuentran aquí presentes cromosomas trisómicos, incluso hay monosomías y también hay tetrasomías, ¿cierto? Esto es algo que es muy interesante porque se puede ver incluso cómo estas alteraciones en las diploidías de estos cromosomas pueden ser revertidas también cuando se quita la presión, ¿cierto? Y lo más interesante es que cuando, esto no solo ocurre para cepas de laboratorio, cuando se utilizan también cepas de campo, esto es un trabajo con un número de cepas muy alto, que son más de 150 que utiliza el grupo de James Cotton de Inglaterra, y ellos analizan en poblaciones de campos, en infantos, cómo cambia, cómo varía. Oh, discúlpenme, yo sé que se me va a salir la presentación, me ha estado fallando desde esta mañana que estoy en clase el PowerPoint y sé que se me va a salir, pero vuelvo otra vez y lo tengo en un minuto porque creo que se me va a cortar en este momento. Se fue, ¿cierto? Ahí está. Bueno, perdón. Es solo un minuto, lo he hecho todo el día, así que creo que no se me va... Lo hago otra vez en 30 segundos. Estoy desde las 6 de la mañana en clase y he estado lo mismo con los estudiantes haciendo esta parte, así que les pido disculpas, pero me vuelvo a conectar otra vez muy, muy rápido, estoy acá mismo. Bueno, eso creo, que es rápido. Son gajes del Zoom. Pero Hugo, Michael, si pueden ayudar ahí. ¿Cómo? ¿Hablas a mí? ¿Compartir pantalla puede ser? Ya estoy, tranquilo que ya estoy. Sí. No me están viendo todavía, ¿verdad? No, No, todavía es que no. ya no le dije compartir, qué pena. Ya. Ahora Puede sí, que me pase otra vez en sí. 15 minutos, puede que me vuelva a pasar. Listo. ahora sí, cualquier cosa estamos acá. Muy bien, entonces la idea con esto es que en cepas de campo es muy interesante porque ustedes ven acá en los colores están las distintas somías que tenemos, ¿cierto? Y ahí hay cromosomas que tienen hasta 8 veces el número de copias, otros en 6, otros en 5. Acá está el famoso cromosoma 31, que es de los cromosomas más aneuploides. Profesor, disculpe. Sí, hola. ¿Puede arriba, para que nosotros veamos la pantalla completa, puede presionar en cambiar la pantalla? Ok, perfecto, sí. Perfecto, muy bien. Y voy a también aprovechar una vez para poner el puntero. Muy Ahora bien, sí. estamos ahora, ¿sí? Perfecto. Muchas gracias. Entonces lo que les decía es que es muy interesante porque estos son en parásitos de campo, ¿cierto? Donde en esta zona es un trabajo en la India y en Nepal con Leishmania infantum, como les digo, y allí se ha observado que en campo se ha observado mucha resistencia a los medicamentos tradicionales para la leishmania. Y lo interesante es, si uno mira el cromosoma 31, es uno de los cromosomas que tiene más afectadas las somías, ¿cierto? Eso aquí, muchos de ellos son pentaploides. Vemos que la mayoría son, por supuesto, diploides. Hay cromosomas que no son tan expuestos a tener estos cambios. Por ejemplo, uno de los cromosomas que más se habla es el cromosoma 2, pero el cromosoma 31, el cromosoma 23, el cromosoma 20, incluso el cromosoma número 9 son de los cromosomas que más cambios en ploidía tienen, ¿cierto? Y lo interesante de esto, que a mí me parece también aún bueno de analizar, es cuando uno mira
por ejemplo, algunas regiones, voy a mirar primero la parte B, porque este cromosoma 31, en estas cepas que estábamos analizando, ya vimos que tienen muchas copias del gen, pero estos parásitos que son resistentes, observamos que hay zonas, hay unas delecciones, acá se ve en el número de RIS, esto se hizo por supuesto por secuenciación, ¿cierto? Pues se está viendo que hay unas delecciones muy grandes y es justo las delecciones que estaban ocurriendo en ese cromosoma 31 están relacionados con proteínas transportadoras de la miltefosina. Y al no tener presente estos genes transportadores de la miltefosina, pues por supuesto los parásitos no pueden ingresar la droga y ellos se vuelven resistentes a este medicamento. ¿Sí? Pero también en esos parásitos se observa reacción cruzada, resistencia cruzada a otros medicamentos, y en Leishmania conocemos mucho el famoso locus H, es un locus que ha sido muy caracterizado genéticamente y estudiado en parásitos resistentes, y se ha visto que en este locus H, se llama así porque en este locus están localizados algunos genes, el cromosoma 23, y estos genes, por ejemplo, este es un transportador también de medicamentos, transportador hacia el interior del parásito, y otras proteínas, este es el transportador de pteridina, y estas otras que están acá, que también son muy importantes, y la mayoría de ellas están duplicadas, tienen copias duplicadas. Entonces vemos cómo en una misma cepa de parásitos tenemos regiones genómicas que están amplificadas, pero también regiones genómicas que están disminuidas, ¿cierto? Que se han perdido completamente en los parásitos. O sea, tanto en cepas que se les ha hecho inducción de resistencia en laboratorio como en cepas de campo se ha observado esto. Ahora ya conocemos más en detalle que el fenómeno de aneuploidías es en realidad universal en Leishmania, ¿cierto? Y esto no solo ocurre en campo ni en las especies del viejo mundo, sino también en las especies del nuevo mundo, donde en este trabajo del grupo de Dujardin, ¿cierto? Él muestra cómo desde Leishmania brasilienses, pasando por todas las cepas del nuevo mundo hasta este del viejo mundo, en todos es muy característico, haciendo un análisis en total de todas las especies, es muy característico estos fenómenos de aneuploidía, ¿cierto? Y ahora, esto es interesante porque la pregunta es, ¿por qué ocurre esto? ¿Cierto? ¿Y cuál es la ventaja que en realidad le está dando a los parásitos? Y hemos visto que la ventaja en estos casos es justo ganar resistencia a estos medicamentos. Pero ¿por qué está ocurriendo y cómo está ocurriendo? Y los últimos estudios están tratando de enfocarse a tratar de encontrar explicaciones a cómo está ocurriendo ese proceso. La hipótesis que más se está aceptando ahora y que se ha apoyado incluso con algunos experimentos de hibridación in situ es que estas problemas o estas aneuploidías en Leishmania en realidad ocurren es por problemas en la división. Todos sabemos que estos parásitos, los tritrips, tienen una endomitosis, ellos no hacen ruptura de la envoltura nuclear. Pero en Leishmania, y principalmente en Leishmania medio, que ahora más adelante lo volvemos a discutir, se ha visto que probablemente estas aneuploidías ocurren son por divisiones asimétricas, y divisiones asimétricas ocasionadas principalmente por problemas en la replicación del ADN. Así que tenemos parásitos, por ejemplo, que pueden tener disminuida la replicación, la tasa de replicación, ¿cierto? O como estoy mostrando acá en el caso A o en el caso B, que pueden tener aumentada la replicación, ¿cierto? Entonces estamos hablando de una under-replication y aquí a una over-replication. ¿Y eso a qué me lleva? Que cuando está ocurriendo la fase S, se alcanza a duplicar una copia de y inmediatamente ocurre la segregación cromosómica y se originan parásitos. En este caso va a ser uno diploide y otro por acá haploide, ¿cierto? En otros, recuerda que esto es un mosaico, lo cual lo hace también muy interesante, ¿cierto? En otros puede pasar que se están duplicando, se duplica 2 veces, en fase S hay una over-replication del ADN,
y se origina. Esto queda diploide, como ocurre, pues como uno espera que ocurra normalmente, pero acá está ocurriendo ya una triploidía, ¿cierto? Y así se origina también los tetraploides y los pentaploides, y en general la hipótesis que se tiene es por esos problemas en la replicación. En Leishmania major es más aceptada esta hipótesis porque tienen la mayoría de los cromosomas tienen un solo origen de replicación, y en ese ORI también coincide con el punto de inicio de la transcripción, y se cree que al estarse dando simultáneamente estos dos procesos puede favorecerse que hayan esos problemas en la replicación del DNA. Es algo todavía que se está estudiando, no lo conocemos muy bien, pero que amerita, y hay muchos grupos que están tratando de enfocarse en tratar de explicar cómo ocurre esa división asimétrica y esa formación de diploidías. Y bueno, y lo más interesante es que esto justo también lo propone este mismo grupo, y es que la presencia de tener una copia extra, o sea, lo que en células como las nuestras no es bueno, en ellos sí puede estar generando un aumento, por ejemplo, en la dosis génica, que lo cual puede ser uno de los mecanismos que utilizan, teniendo en cuenta que no hacen una regulación a nivel transcripcional. O sea, aquí lo estarían haciendo a nivel de aumentar la copia de un gen para poder estar aumentando la dosis génica, es decir, el número de copias, y que ese número de copias les esté favoreciendo, ¿cierto?, para tener un éxito biológico. Y lo otro interesante es que se ha visto también en Leishmania, es que en las células o en las células multiclonales, ¿cierto?, se tiene un mosaico de parásitos diploides, triploides, tetraploides, y ante un caso de presión con una droga, pues puede haber una selección, pero tiene mucho más elementos para tener éxito, sabiendo que tiene tanta variabilidad genética a nivel del número de copias. Entonces, hasta acá vemos que Leishmania varía el número de copias de los genes, bien sea haciendo elecciones o amplificaciones, pero también puede cambiar la dosis génica, afectando el número de copias del parásito. Y el tercer elemento que es bastante interesante en Leishmania es con respecto a esto que ya se ha demostrado por el grupo de Marc Ouellet en Francia, en Canadá, en Quebec, y ellos muestran cómo los parásitos, esto se hace mucho con parásitos que se han sometido a presiones con la droga, ¿cierto? Y muestran cómo el parásito es capaz de generar elementos episomales, amplicones circulares, gracias a la presencia de estas regiones repetidas. Y acá se ha visto que es clave la presencia de dos enzimas que participan en la reparación del DNA, uno la RAS51 y otro esta exonucleasa. Y en este caso, por ejemplo, la RAS51, igualmente cuando la célula está teniendo el proceso de replicación, ¿cierto?, por pequeños quiebres que ocurran a nivel de cadenas sencillas o de cadenas de quiebres en doble cadena, se generan estas recombinaciones, estos crossing over acá, y en este caso, por ejemplo, cuando se forman la RAC51, lo que hace formar es estas amplicones circulares, en lo cual ya sabemos hoy en día que aquí se pueden llevar genes, por ejemplo, que dan resistencia a muchas de las drogas que se utilizan para el tratamiento de la Leishmania. Entonces hay una amplificación. Oh my God. Ay, Enrique, perdón. Ya me conecto otra vez. Yo sé que muchos tienen hambre. Si me vuelve a pasar, ya le digo por allá a Ana María que me preste su famoso computador. Muchachos, estos elementos circulares, ¿cierto?, nos están mostrando que... No está compartiendo. No, es que le estoy hablando mientras que estoy acá gestionando. Ah, muy bien. Para no quedarme callado, y no sé si, bueno, también podemos hacer que los estudiantes, si tienen alguna pregunta, yo estoy aquí atento para irlo atendiendo inmediatamente. Así que, chicos, no sé si hay alguna pregunta por acá por el momento, mientras que vuelvo otra vez a gestionar acá rápidamente la apertura de esta presentación. Yo sé que Lisa tiene una pregunta.
Sí, sí, señor. Hola, Lisa. Yo tenía una pregunta justo con lo que estaban explicando del origen de las aneuploidías. No sé usted qué tan de acuerdo esté con los otros tipos de posibles orígenes tipo meiosis LAI que han mencionado en leishmania o hibridación y reducción cromosomal. O para usted la teoría realmente que más aplica es esta asignación asimétrica. Eh, eh, Creo que puede ser todo posible, Elisa. Yo ahora quiero discutirlo porque en Leishmania Major, a mí me parece que esa teoría que yo le estoy diciendo es como muy fácil de explicarla, pero yo no la veo tan fácil para Bruce, incluso para las otras especies de Leishmania y para para Trypanosoma cruzi, ¿cierto? No la veo tan fácil porque en Leishmania Major hay un solo ORI en la mayoría de los cromosomas, pero cuando ya vemos nosotros genoma, yo veo una cantidad de ORIs que esa teoría ya me queda un poquito complicada para aceptarla. Y en realidad no lo digo yo, es más o menos lo que leí en los artículos, están más o menos aceptando yo creo que es una mezcla, ¿cierto? Una mezcla de las dos cosas que tú estás diciendo. Ya estamos otra vez, ¿verdad? ¿Estamos otra vez en la presentación? Sí. Muy bien. Sí, señor. Listo, Sí, señor. ahora lo volvemos a mostrar, Lisa, otra vez. Bueno, entonces, la idea de esto es que no solo ocurren estos amplicones circulares, ¿cierto? Sino que también ocurren amplificaciones, ¿cierto? También por otras enzimas involucradas en la reparación, donde también es otro mecanismo distinto para hacer amplificaciones génicas, pero estos ya son amplicones lineares, ¿cierto? Estos son amplicones circulares y amplicones lineares. Interesantísimo, esto me parece muy interesante. Estos amplicones aparecen cuando uno hace la presión con la droga. En el laboratorio se ven que aumentan mucho estos amplicones. Si yo le quito la presión con la droga, estos vuelven a desaparecer otra vez, ¿cierto? Un aspecto que es interesante para mostrar cómo están respondiendo los parásitos a estas presiones. Voy a pasar rápidamente a Bruci, porque en Bruci es un poco distinta la historia, porque, bueno, en Bruci estos son los medicamentos más utilizados, digamos, para el tratamiento, y Trypanosoma bruci no responde con aneuploidías, pero sí responde con modificaciones a nivel de las copias de estas proteínas que están involucradas en el transporte. Estas aquaporinas son de las más estudiadas, diría yo, en Trypanosoma bruci. Y en Trypanosoma bruci se tiene también caracterizadas que sabemos que hay tres loci, un locus que codifica para una aquaporina que está ubicada en la membrana del flagelo, ¿cierto? El otro locus codifica para una aquaporina que está en la membrana plasmática y otra que está, aquaporina que está en la membrana del bolsillo flagelar. Esta que es la AQQ2, es la que más se ha involucrado en el ingreso de los medicamentos y, por supuesto, afectaciones en esta aquaporina produce que Trypanosoma bruci gane resistencias. Y cuando se tratan de estudiar todos estos mecanismos de resistencia, lo que uno encuentra efectivamente, aquí está en la parte inicial, esto es un artículo muy interesante del 2015 porque se analizan cepas tanto de laboratorio como de campo. Si ustedes miran, acá está la ubicación genética, la AQQ2, acá está esta región y luego viene la aquaporina 3. Pero en cepas, que son estas primeras tres, que son cepas inducidas a resistencia en campo, se encuentra que hay pérdida de AQQ2, ¿cierto? Pierde esta región de 272 y este locus de AQQ3 forma una quimera, ¿cierto? Acá se forma una aquaporina quimérica y esta aquaporina quimérica hace ya que esta proteína AQQ2 pierda su localización, ya no se va a localizar en el bolsillo flagelar, sino que ella es trasladada hacia la membrana plasmática de todo el parásito, ¿cierto? Y eso hace que el parásito gane resistencia, porque ya no va a ser capaz de ingresar el parásito. Esto es algo que yo creo que va a tener en Cruci, también va a tener mucha importancia para entender un poco la resistencia a benidazol, porque el grupo de John Kelly
está mostrando cómo algunos transportadores tienen que estar ubicados justos en el bolsillo flagelar y hablamos mucho de la resistencia al bendinazol. Parece ser que la resistencia se da es porque el parásito no es capaz de ingresar el bendinazol, probablemente porque están ocurriendo cambios a nivel de las proteínas transportadoras y cambios de localización, estoy diciendo, ¿no? Que puedan estar entre el citostomo o entre el bolsillo flagelar. Entonces, en todos estos parásitos resistentes, tanto de laboratorio como de campo, se ha visto que la proteína transportadora, la ACOP2, forma quimeras con las acuaporinas vecinas, con los genes vecinos, y esto hace que la ACOP2 se inactive, y es una de las causas principales de resistencia en Trypanosoma brucei, y la plasticidad genómica que tiene brucei no es discutida, pero en este caso para la resistencia a droga se da principalmente por formación por delecciones e inserciones de acá de genes vecinos. Y esto lo digo porque en parásitos resistentes se ha observado mucho cómo cambia la haploidía de los cromosomas en distintas, esto está hecho en las 3 subespecies de Trypanosoma brucei, y en todo se ve que la frecuencia, estos son análisis con todos los genes codificantes que son heterocigotos, se muestra que la frecuencia de todos los alelos son 0.5, ¿cierto? Indicando que la mayoría de los cromosomas son diploides. Por lo tanto, acá la haploidía parece ser que en Trypanosoma brucei no está muy involucrada en la resistencia. Y lo otro interesante que siempre se preguntan, ¿por qué Trypanosoma brucei no responde de esa manera a lo que les estaba diciendo, ¿cierto? En Leishmania se cree que estos problemas en la replicación del DNA se deben a la presencia de un solo ORI, y que si hay un problema acá, pues puede ocurrir las replicaciones disminuidas o aumentadas, mientras que acá en Trypanosoma brucei, que tiene muchos ORIs, todos estos ORIs pueden estar haciendo replicación al mismo tiempo y no es tan fácil que ocurra problemas a nivel de la replicación del DNA, y por eso se mantiene la diploidía en estos parásitos. Bueno, voy a pasarme a Cruzi, ¿cierto? Porque Cruzi, pues a mí es el que me ha interesado como también trabajarlo, y esto es una revisión interesante que hizo ahora en el 2020 el grupo de Manuel Fresno. Pues ya esto lo hemos visto también con varios profesores en el curso. Todos sabemos ya que hay un polimorfismo en el tamaño de las cepas de Trypanosoma cruzi, pero cuando uno analiza aneuploidía, ¿cierto? Hay trabajos interesantes. Este es un trabajo del grupo de Norbert que mostraban con Mario Galindo, mostraban cómo cambiaba, esto lo estoy mostrando porque ya pues Fernando nos contó mucho pues, cómo la electroforesis de campo pulsado nos permitía estudiar ya los cromosomas de estos parásitos. Pero este trabajo me gusta porque muestra a lo largo del crecimiento de estos parásitos en fase exponencial y luego cuando llegan a la fase estacionaria, que el cariotipo es muy estable de los cromosomas. Y esto no solo se valida por el perfil electroforético, sino que además utilizando algunas ondas, haciendo un Sauter plot con algunas ondas, se ve que se mantiene, ¿cierto? Sin embargo, hoy sabemos, esto pues, se corroboró ya también por haciendo un mapeo, pues acá estamos utilizando solo 2 ondas, pero cuando uno ya aumenta el número de sondas en distintas cepas, esto ya pues, no solo lo ha hecho Norbert, también Aldo Solari, que es profesor también mío aquí en la Universidad de Chile, fue profesor mío, ha estudiado esto muchísimo, Franco también en Brasil, han mostrado cómo a nivel de los cromosomas hay muchos polimorfismos entre cepas, mostrando, por ejemplo, acá uno mira el cromosoma 14 en una cepa, es muy distinto al cromosoma 14 en otra cepa. El grupo de Bianca Cingales también hizo un trabajo muy interesante mostrando todo el polimorfismo a nivel de, haciendo un estudio con un gran número de sondas, de cómo a nivel de todos los grupos cambia y el tamaño de los cromosomas en diferentes cepas de Trypanosoma cruzi. Pero sin lugar a dudas, estos trabajos, que es un trabajo de Tarleton, comenzó a indicar, ¿cierto?, que además de cambiar el número de copias, también ocurría amplificaciones génicas en muchos cromosomas,
y de lecciones génicas en otros, ¿cierto? Aquí estamos analizando solo el cromosoma 39 de distintas cepas. Y esto es un trabajo que es interesante porque es un trabajo hecho todo realizado con microarreglos, ¿cierto? Con sondas, con distintas sondas, más de 200.000 sondas contra distintos genes de todos los cromosomas, y ya esto me permitía observar todo este tipo de aneuploidías en estos parásitos. Pero con el secuenciamiento masivo ya que lo tenemos clarísimo, ¿cierto? Esto sí ya es utilizando técnicas de secuenciamiento masivo, donde ya sabemos, tenemos muy claro que en Trypanosoma cruzi también la presencia de ploidías, acá vemos, por ejemplo, en este caso, este cromosoma 31 también en esta cepa, la cepa colombiana, entonces, esto del grupo TC1, esto es del grupo TC2, donde es más frecuente encontrar aneuploidías en estos DTUs que en estos otros de acá. Y generalmente estas aneuploidías son ocasionadas principalmente por diferentes números de copias de todos, en estas todas cepas, de estos grupos de familias multigénicas, que ya todas las hemos estudiado ya y las hemos visto con Adrián y con muchos otros profesores. Entonces, prácticamente lo que les quiero decir con esto es que muchas de estas aneuploidías que participan, que observamos en Trypanosoma cruzi están debidas a multiplicaciones o amplificaciones de todo este grupo de genes. Ya para ver más la relación de estas aneuploidías con la resistencia, hay un trabajo muy interesante que es el trabajo de John Kelly, el grupo de John Kelly, donde muestra que esto es con inducción en el laboratorio, ¿cierto? Él muestra que la cepa parental y clones que han ganado resistencia al bendidazol tienen efectivamente también amplificaciones de algunas regiones específicas, ¿cierto? Pasando de un estado diploide a un estado triploide, ¿cierto? En estas zonas. Y cuando se secuencian estas zonas, pues son genes que son genes ABC transporters, genes involucrados en el transporte de medicamentos, genes involucrados en muchas otras vías. Bueno, muchos de ellos son también proteínas hipotéticas que son interesantes para analizar. Pero lo otro importante en cruzi es que además de encontrar estas amplificaciones génicas, también se encuentran muchos polimorfismos, ¿cierto? Pero ya acá estamos hablando de muchos SNPs. Cuando uno mira todas estas cepas, se observan grupos de genes en vías metabólicas, ¿cierto? Unos con presencia de altos SNP y otros con presencia de pocos, ¿cierto? Los colores más oscuros en cada una de las vías, por ejemplo, estos son genes de reparación del DNA, donde muestra que estos genes, por ejemplo, estas helicasas y esta reparación, esta DNA repair, son los dos genes que muestran más mutaciones, mientras que, por ejemplo, si uno mira estos genes del metabolismo redos, encuentra que estos otros genes, como este que está acá y como esta gliceraldehído fosfato de deshidrogenasa, son altamente polimórficas. Entonces, en cruzi encontramos que este polimorfismo se da por aneuploidías, pero también por presencia de muchos SNPs, ¿cierto? Voy a utilizar estos 5 minutos que siguen como para hablarles rápidamente de lo que hacemos en el laboratorio, porque nosotros también tenemos un modelo de resistencia inducida y por supuesto otro de resistencia natural que les hablaré mañana en el simposio. Pero con esto quiero contarles cómo hemos nosotros también demostrado que los parásitos que tenemos, a los cuales les hemos hecho resistencia a bendidazol, hemos hecho la inducción de resistencia en el laboratorio, también muestran esta plasticidad genómica. Y para estudiar esa plasticidad genómica, pues hemos utilizado el gen de la nitroreductasa 1, que ya nos habló Juan Diego, y cuando uno hace la electroforesis de campo pulsado de los parásitos que son susceptibles y los parásitos resistentes, uno observa cuando utiliza la sonda contra este gen, uno observa que los parásitos resistentes pierden o el cromosoma o pierden por lo menos la copia de uno de estos genes. ¿Cierto? Acá está el parásito susceptible que tiene las dos copias, diploide, un gen de copia única, mientras que los parásitos susceptibles se está perdiendo de una de esas copias. En T-Bruci John siempre ha dicho que se pierde todo el cromosoma, nosotros acá todavía no lo sabemos, probablemente se está perdiendo también todo el cromosoma o se está perdiendo solo una copia. Lo que sí sabemos es que esta copia que queda en estos parásitos resistentes es una copia inactiva, ¿cierto?
Y lo sabemos ¿por qué? Porque esta copia se clonó, se analizó, se observa que hay mutaciones en estos parásitos resistentes comparado con el susceptible, y que todas estas copias, estas mutaciones, hacen que el gen, estas mutaciones justo afecten el sitio de unión del cofactor, ¿cierto? Y cuando uno hace los análisis de actividad enzimática, observa que la wild type pues tiene su actividad, mientras que las cepas mutantes tienen inactiva la NTR1, ¿cierto? La disminución en la expresión también se verifica tanto por PCR real time y por Northern Blot. Entonces esto nos muestra que en Trypanosoma cruzi la pérdida de copias es también un mecanismo que está utilizando el parásito para manifestar la resistencia ante el benzodiazol. Aún más uno puede llegar a demostrar que en realidad esta enzima participa en la resistencia, y en el laboratorio lo hizo Ana María en su tesis de doctorado, haciendo el knockout del gen de NTR1 en parásitos susceptibles, ¿cierto? Un knockout por las vías anteriores de recombinación homóloga, y ella mostró que los parásitos, estos son los wild type, los parásitos que se le hacían knockout del gen, efectivamente ganaban resistencia al benzodiazol, ¿cierto? Y cuando hacíamos lo contrario, es decir, cogíamos estos parásitos que habían perdido una copia y les sobreexpresábamos otra vez el gen de NTR, ¿cierto? Ya a través de una transfección episomal encontrábamos que los parásitos volvían a ganar susceptibilidad. Entonces esto es hacer validación funcional de los datos que habíamos encontrado por estudios de cariotipo molecular. Entonces, hoy tenemos y hoy sabemos ya que los parásitos susceptibles tienen 2 copias del gen, mientras que los parásitos resistentes han perdido una copia, y que la copia que les queda tiene mutada la NTR. ¿Cómo estoy de tiempo, Ulrike? Súper. En unos 10 minutos, 10, 15 minutos para poder hacer una pregunta. Ok, yo quería terminar contándoles que pues, yo estoy muy convencido que las técnicas de secuenciación de última generación nos han ayudado a conocer mucho más el parásito, a conocer cómo es la plasticidad del genoma, pero estoy convencido de que necesitamos también otras técnicas. Ustedes ven lo que hicimos acá en el laboratorio con la NTR1, es haciendo un análisis de un solo gen, ¿cierto? Entonces necesitamos llegar a evaluación high throughput, ¿cierto? Es decir, a alto nivel, pero con múltiples genes, ¿cierto? Y quiero contar nuevamente la experiencia en Leishmania utilizando técnicas ya analizando un mayor número de genes, porque esto nos permite hacer análisis de genes que están, digamos, sobreexpresados o genes que tienen disminuida su expresión. Entonces, lo que les quiero contar es 2 técnicas. Una técnica donde uno puede hacer análisis con ganancia de función y otra donde puede hacer análisis con pérdida de función, ¿cierto? Entonces, les voy a contar primero estas librerías de cosmios que han utilizado en Leishmania, ¿cierto? También el grupo de Marc, ¿cierto? De Quebec. Y ellos han hecho esto, y a mí me parece muy interesante porque hacen una librería, ¿cierto? De todos los genes, de los 8,000 y pico de genes que tiene para Leishmania, hacen una librería en cosmios de todos estos genes y luego transfectan parásitos con todos estos cosmios. Después de tener los parásitos transfectados, hacen la presión con los medicamentos, las distintas, bien sea hasta llegar, bueno, de distintas maneras hacemos esta presión, pero después se comienzan a seleccionar los parásitos que quedaron vivos, ¿cierto? Y estos parásitos que quedaron vivos son aquellos parásitos que ganaron uno de estos genes que están aquí en esta librería. Entonces, cuando yo ya secuencio estos parásitos, puedo llegar a hacer la identificación de cuáles son los genes que los parásitos ganaron una copia de ese gen, y por ganar, por eso se llama por ganancia de función, al adquirir una copia de estos genes, podemos identificar si ese gen es importante en la ruta o en la vía de mecanismos de resistencia a distintas drogas. Esto es algo que han utilizado mucho en este laboratorio para poder identificar blancos, para poder identificar mecanismos de resistencia a las distintas drogas. Cuando uno va y analiza
uno encuentra en todos los cromosomas, como se hace un COSME, una librería de todos los cromosomas, entonces uno puede decir, ah, vea esto, amitelfosina, ya tenemos mapeado cuáles son los genes que estaban en tal COSME o que le dieron resistencia a la amitelfosina. Y lo mismo podemos hacer para las antimoniales y lo mismo podemos hacer para todas las drogas, ¿cierto? Entonces es una técnica muy interesante que se puede implementar, pues con Ana María siempre hemos pensado que es algo que podemos implementar en CRUSI con todos aquellos genes, por lo menos de copia única que se tienen para poder llegar a estudiar otros mecanismos, otras vías de resistencia a estos medicamentos. Y lo otro también que la librería de Cosmos es por ganancia, ¿cierto? De función. Pero también están las librerías que puede hacer uno por pérdida de función. En Trypanosoma brucei se ha hecho, todos conocemos las librerías de RNA interferencia que se hicieron en Trypanosoma brucei, pero ahora con CRISPR se pueden hacer librerías y es algo que ya también se ha hecho en Leishmania, y es hacer librerías, pero ya no es librería de los cosmios, sino hacer librerías de RNAs guías que vayan dirigidos hacia los genes codificantes, ¿cierto? Y hacer un proceso muy semejante a lo que se hizo con Cosmio, es decir, coger todos estos RNAs guías, clonarlos, hacer una librería de RNAs guías, luego transfectar los parásitos, ¿cierto? Aquí vamos a tener una cantidad de parásitos que están transfectados con todos estos RNAs y hacer la presión con la droga, ¿cierto? Y luego analizar cuáles son los RNAs guías que quedan presentes acá. Esto me está diciendo que estos RNAs guías que perduraron acá fueron los que disminuyeron o hicieron la edición de cualquiera de los genes, y así puedo llegar finalmente a identificar cuáles son los genes que puedan estar involucrados en el fenotipo resistente, ¿cierto? Son dos métodos que se están utilizando. Esto no se ha hecho solo en Leishman, en Toxoplasma, por ejemplo, se ha realizado muchísimo y se ha llegado a identificar muchos genes, no solo involucrados en resistencia a medicamentos, sino también, por ejemplo, genes funcionales, genes esenciales, genes que participan en muchas vías metabólicas. Entonces, solo quería dejar este mensaje que tenemos que ir a técnicas high throughput para poder estudiar mecanismos o poder conocer mucho más ampliamente los mecanismos que están participando en todas estas vías de resistencia a los medicamentos. Bueno, y finalmente, pues yo después de hacer un recorrido por todo esto, tengo algunas consideraciones que me parecen importantes como para dejar para la discusión. Estoy convencido que tenemos que hacer vigilancia genómica de la resistencia a drogas, así como se hizo en Infanton. Creo que lo tenemos que hacer con CRUSI, creo que lo tenemos que hacer con otros patógenos, pero también muy convencido que tenemos que hacer con aislados directamente de muestras clínicas, directamente de las muestras biológicas. Muchos de los resultados que le mostré son realizados, por ejemplo, en Leishmania con promastigotes que se tienen mucho tiempo en en el laboratorio, y eso es otra presión en las que tenemos, o bueno, el hecho de estar tanto tiempo en medios de cultivo también está haciendo que se seleccionen muchos de las aneuploidías, y muchas veces nos está diciendo algo que no es real de lo que está pasando en la naturaleza. Y por supuesto no olvidarnos, yo creo que no solo tenemos que mirar las aneuploidías, estoy convencido que tenemos que mirar también las vías metabólicas, toda la parte de metabolismo que nos estaba hablando Wilfredo, lo que nos estaba hablando Juan Diego, e incluir también estudios de metabolómica. Bueno, este trabajo es un trabajo que por supuesto no se hace solo, es una colaboración de estudiantes, y siempre Ana María, que es la que está coordinando muchos de los trabajos en este tema en el laboratorio. Y como les decía, pues nos vamos a ver en la Universidad de Antioquia el próximo año. Muchísimas gracias, Ulrike, y bueno, soy aquí para resolverle preguntas a los estudiantes y a los colegas. Muchísimas gracias, Omar. Consultas, preguntas, que estoy segura que van a haber mucho. Andrés Díez. Y Juan Noel. Bueno, muchas gracias por la presentación, profesor. Aprovecho y lo saludo. Sí, me quedan un par de preguntas respecto a las aneuploidías. Muy interesante el tema.
ayer escuchando a Lisa en no sé cuándo, en una de las presentaciones, ella decía que no necesariamente el número de copias o las aneuploidías se reflejaban en los transcritos de ciertas proteínas, que codifican para ciertas proteínas. Entonces quería saber si de todos estos estudios se ha logrado corroborar que el aumento en la dosis génica puede ser reflejada a nivel de transcritos, pero creo yo más importante a nivel de proteínas. Y finalmente, si esto realmente ocurre, si hay un aumento o una disminución que es directamente proporcional al aumento de la dosis génica, ¿cómo sería el mecanismo de regulación de los parásitos de ese aumento per se para no morir? Porque, bueno, tienes un extracromosoma y todas estas cosas y no terminas muriendo. Tienes que regularlo de alguna manera. Y ya, muchísimas gracias. Andrés, bien, muy bien tus preguntas. También te saludo. Espero que estés disfrutando del calor de Montreal. Mucho frío, me imagino, pero bueno. Andrés, no, mira, yo te puedo decir lo siguiente. Respecto a tu primera pregunta, en lo que yo revisé, ¿cierto? Que estaba muy enfocado a los genes involucrados en resistencia. Se ha demostrado que todas estas aneuploidías están muy relacionadas, por lo menos a nivel de transcrito, ¿cierto? No sé si a nivel de proteína, pero sí una delección o una pérdida de una copia está relacionada con la disminución también a nivel de transcrito. No, casi todos los trabajos se quedan hasta ahí, nunca miran, digamos, a nivel de la proteína. Yo creo que lo que nos está contando Lisa, creo que es cierto que es el nombre. Lo que nos dice Lisa, yo creo estar de acuerdo, ¿cierto? No creo que pase con todos los grupos de genes. Yo creería que muchas aumento el número de copias, no necesariamente tenga que ver en el aumento de transcripto. Lo que pasa es que acá, por lo menos para los casos de resistencia, si vos mantenés, o sea, ese aumento en el fitness está solo presente si vos mantienes la presión con la droga. Entonces, yo diría que ahí, en esos casos, cuando uno tiene la presión, probablemente sí se pueda ver eso. Pero si tú quitas la presión, inmediatamente ellos tratan de revertir toda esta plasticidad, ¿cierto? Y regresar otra vez como a su número de copias. Entonces, yo diría que la ventaja se la trae solo bajo la presión con el estímulo que tenga. Gracias. Juan Manuel tiene una pregunta también. Sí, señora, muchas gracias. Muchas gracias, profesor Omar, por la presentación. Estuvo muy interesante. Yo tengo una pregunta, bueno, dos preguntas. La primera está relacionada con lo que mostraste sobre los resultados con la nitroreductasa 1. Tú mencionabas, y estoy totalmente de acuerdo, que tenemos que cambiar el manejo, el estudio que se le está dando al parásito respecto a las cepas que se están estudiando. O sea, de tratar de estudiar no los aislados que uno frecuenta utilizar en el laboratorio, sino también utilizar aislados clínicos, porque son los que realmente reflejan qué es lo que está pasando y pues es como la genética de los parásitos que realmente están causando la infección. Mi pregunta está relacionada con este trabajo, es si ustedes han tenido la posibilidad de ver, de estudiar estos cambios que vieron en la expresión de la nitroreductasa en cepas, en aislados clínicos resistentes, en aislados clínicos sensibles, si vieron también que habían diferencias en la expresión y también diferencias en cuanto a que una de las copias expresara un producto inactivo. Manuel, muy buena tu pregunta, excelente pregunta. Yo mañana les voy a contar un poquito de eso en el simposio, solo te adelanto que lo hemos hecho, porque tenemos, lo que yo les decía ahora, no solo tenemos un modelo de parásitos que si le hacemos inducción en el laboratorio, ¿sí? Como que no se escuchó la respuesta, había como una parte... Sí. Ok. Juan Manuel, te decía que mañana te voy a ahondar más en esa respuesta, pero que te adelanto que nosotros, esto que te estoy mostrando acá, yo, como lo dije, es con parásitos que le hicimos inducción en el laboratorio, pero también tenemos varias cepas
de Trypanosoma cruzi, que la llamamos con resistencia natural, ¿cierto? Que son cepas que se tienen de pacientes directamente aislados y le hemos hecho estos mismos análisis. Pero desde ya te digo que, por ejemplo, lo NTR es algo que a nosotros nos dejó así como noqueados, porque NTR1 en los parásitos con resistencia natural son como los wild type, ¿cierto? O sea, ellos no están afectados. Entonces, por eso también nosotros en la línea de investigación ya dimos, bueno, vamos, si NTR1 no es, vamos a buscar otros genes, ¿cierto? Y en eso estamos todavía trabajando, estamos trabajando con otro tipo de proteínas, porque NTR1 ya sabemos que no es la única, ¿sí? Hay muchas otras vías y muchas otras, esto es multifactorial. NTR1 es una partecita, nos falta, pues hay un mapa de resistencia, yo creo que es mucho más amplio, que tiene razón, tenemos que hacerlo con otro tipo de cepas. Sí, profesor, ya que menciona eso, sí, nosotros también desde el grupo trabajamos, digamos, hemos estado revisando un poco sobre mecanismos de resistencia para almacén en el modelo de Leishmania y claramente se hace evidente que es un proceso que involucra diferentes mecanismos en diferentes compartimentos, diferentes procesos biológicos del parásito. Entonces, sí, y para entender claramente finalmente cómo el parásito resiste, también es importante centrarse en esos otros mecanismos. Así es, Muchas de gracias. acuerdo. Bueno. Gracias. El otro José año me Manuel. imagino que Juan Manuel tu Juan Manuel está en el grupo de Claudia Cuervo, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, ya tenemos para estar, bueno, y Lisa también con Juan David, siempre tenemos contacto y me imagino que también estarán acá en Medellín. Desde ya les doy la bienvenida. Claro que Gracias. sí. Buenísimo. A ver, la última pregunta, José Luis, y cerramos por la mañana. Y como vemos, el simposio mañana va a ser muy interesante con lo que nos está adelantando Omar. Solamente, José Luis, adelante. gracias. Me parece que ha debido hablar Arturo Muñoz, que tiene mucha experiencia con cepas que son naturales, de infecciones orales, que él tiene una muy buena experiencia. Me hubiera gustado que participara. No sé si Sí. No, estaba esperando a ver con qué nos salía el simposio para mañana. Hoy fue más teórico. Sí, no, a ver, básicamente nosotros estamos trabajando acá en Buenos Aires con muestras, con la secuenciación genética de esas secuencias de NTR, de aldoketorreductasas, de prostaglandina F2 alfa sintetasa y de ABCG1, los transportadores, directamente en muestras clínicas, ¿sí? Que es lo que comentaba Omar, tratar de evaluar esa variabilidad genética natural de la infección con la heterogeneidad total de la infección. Y lo que estamos encontrando es lo que ya hemos hablado a lo largo de toda la semana, es una alta variabilidad genética de secuencias, que no necesariamente tienen que generarnos productos proteicos ineficientes o no, pero que la misma variabilidad genética, además que nos está cambiando entre los DTUs distintos de infección, nos da un panorama gigantesco que tratar de sacar una conclusión de eso es muy complicado. Y en eso es lo que estamos. Igual mañana vemos qué resultados nos muestra Omar y podemos complementar algo con lo que tenemos acá en Buenos Aires. Bueno, muy interesante porque, Arturo, analizando nosotros distintas cepas de campo, incluso cepas de humanos, la NTR, nosotros nunca miramos la enzima amarilla, ni la AKR, ni las otras, pero porque estábamos muy enfocados en NTR, pero es idéntica, o sea, no hay ni polimorfismo. Y si son mutaciones no sinónimas. Entonces, sinónimas, perdón. Entonces, no me cambia nada la secuencia. La secuencia. Entonces, es muy interesante lo que están haciendo ustedes allá. Sí. ¿También lo van a mostrar mañana o no? No creo, si queda tiempo, preparo unos slides y lo mostramos, no pasa nada. Okay. Perfecto. Bueno, yo creo que ya estamos en la hora, así que para poder empezar a las 2:30 en punto con la última clase, y antes de seguir con los workshops, así que nos vemos en un ratito más. Okay.